El bloque de hoy día es análisis del sector inmobiliario y construcción a cargo del consultor empresarial e inmobiliario Luis Noé Loza. El tema de hoy día será educación y vivienda, dos sectores importantes y su papel en la reactivación del país. Señor Luis Noé Loza, muy buenos días, bienvenido a Reactiva Pyme. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Brian, gracias por el pase, buenos días, saludos a todos, encantado de vernos nuevamente. Muy buenos días. Antes que nada, pues quisiéramos consultarle, saber cuál es el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la situación en la actualidad de ambos sectores, educación y vivienda? Bueno, es uno de los dos sectores más importantes, por supuesto, de la economía nacional, en cuanto uno provee trabajo, como es la parte inmobiliaria y construcción, en la forma económica. Sabemos todo que eso también repercute mucho en la ayuda a las personas que están en búsqueda de una vivienda, mejorar su calidad de vida, que ya lo hemos visto en otros programas. La parte esencial también es la parte de la educación. Sabemos que un país educado es un país que se forja hacia el futuro con una ciudadanía preparada para que tenga todas las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse en la vida cotidiana y en sus trabajos. Entonces, estos dos van, a pesar de que son dos entes diferentes, se comunican uno con el otro, ¿no? El tema principal el que me queremos ahorita abordarnos es la importancia del sector educación y su presupuesto, tanto también el sector inmobiliario o construcción y su presupuesto. Entonces, en la actualidad tenemos nosotros que el presupuesto nacional, el presupuesto para el Ministerio de Educación asciende el año 2019-2020 a una cantidad bastante alta, es alrededor de 32.000 millones de soles. En otras palabras, podría considerarse 32 billones de soles. Es más o menos aproximadamente el 17.7% del presupuesto o el Producto Bruto Interno del país, ¿no? De Perú. O sea, estamos hablando que es el sector que más dinero recibe. Y por otro lado, y a eso viene, por eso vengo a acotar con el tema de la vivienda, pues siendo la vivienda un sector, vivienda y construcción, no olvidemos, cuando hablo de vivienda hablo de construcción inmobiliaria y envuelve ambas cosas al mismo tiempo. El sector vivienda y construcción, sin embargo, tiene un presupuesto que es el 1.6% del PBI, es el último prácticamente, el último en la escala de ingresos o de repartición de presupuesto en la parte del gobierno. O sea, por un lado tenemos la educación que está con el 17.7 y por otro lado, en el último lugar, tenemos la parte de construcción, siendo la parte de construcción un tema muy, muy importante, como hemos repetido varias veces, y incido en eso, es un sector que no se está tomando las debidas precauciones y las debidas medidas para que se desarrolle de forma mejor. En eso estamos con eso, Brian. Esa es en este momento la actualidad con respecto al ingreso de cada uno. Entonces, es un poco... ¿Se fue el audio, creo, audio? ¿Qué se puede hacer, mejor dicho, para mejorar la situación en ambos sectores? Ya que, como lo ha expresado, pues hay cierta desigualdad, ¿no? Bueno, exactamente. La pregunta es muy buena. Mira, si por un lado consideramos que es muy importante la parte de la vivienda y construcción, porque eso genera muchísimas fuentes de trabajo, de todo tipo, de todo tipo. El peruano es una persona que es muy hábil, tiene mucha habilidad para desarrollarse. Mucha gente, por ser informal, pues es muy fácil que ellos aprendan oficios como gafitería, carpintería, jardinería, construcción, manejar camiones. O sea, hay mucha fuente de trabajo en ese sector que no necesariamente ha tenido que pasar por una educación regular o alterna para tener esa habilidad de poder trabajar en el sector construcción.
Entonces, y ahí tenemos un segmento de la población que requiere trabajo, y tenemos nosotros las posibilidades de poder otorgar trabajo a través de construcción de viviendas, puentes, infraestructura, carreteras, ferrocarriles, hospitales, colegios. Ahí venimos. Entonces, si tenemos por ese lado que todo ese conglomerado de personas peruanas que son capaces de ser, ¿cómo se puede decir?, adherirlas al sector construcción, no habría mayor problema porque tenemos mano de obra para eso. Y por otro lado, tenemos la parte de la educación, que se lleva un gran trozo, se puede decir, de una gran porción del presupuesto para hacer más y más engorroso, yo creo, el tema de la educación, que sabemos que no estamos en los primeros lugares en el mundo. Estamos en educación prácticamente penúltimos, en educación, alfabetismo, ¿no? En educación estamos muy mal. Creo que solo superamos a Haití y otro país pequeño. Entonces, si nos seguimos nosotros insistiendo en hacer crecer más y más el sector educación, el Ministerio de Educación, dándole, influyéndole más dinero, y la educación sigue siendo tan pésima, porque hay que reconocer que es mala la educación, realmente en Perú no está a la altura de muchos países que deberíamos estar, no lo está. Entonces, ¿por qué divertir tanto dinero hacia ese sector cuando no está prácticamente produciendo lo que tenemos que hacer? Más bien, quitémosle un poco a este lado de aquí, o sea, quitemos la balanza del Ministerio de Educación y traslademos ese dinero hacia la parte de la vivienda para poder crear, la parte de la construcción, para poder crear fuentes de trabajo para que esas personas, y ahí es donde vengo, porque van a decir, ¿por qué tiene que sacar de acá? Es porque muchas personas no tienen alcance de estudiar. Prácticamente en la parte rural no hay colegios en todas partes donde debe haber. El 98% de los colegios privados están en Lima. 98% de los colegios privados están en Lima. Solo el 2% está en la parte rural. Y sabemos, por experiencia, que la educación privada es mejor en muchos lugares, no voy a decir en forma general, pero en muchos lugares es mucho mejor que la pública. Entonces, si tenemos eso, traslademos un poco de ese dinero y hagamos más colegios, ¿me entienden? Ahora, el Perú tiene alrededor de 8,5 millones de estudiantes. De esos 2,5 millones pertenecen al sector público, al sector privado. El otro 6 millones es el sector público. Entonces, si consideramos todos esos números, ¿cuántos colegios hay? En el Perú hay alrededor de 53,000, 55,000 colegios, más o menos, de los cuales 13,000, si no me equivoco, 13,000 son privados. Entonces, el porcentaje de colegios públicos con respecto a los colegios privados, que son los que, por experiencia, creo que, excepto hay unas excepciones, el colegio privado ofrece mejor educación que el público. Ahora, si tenemos en consideración eso, que el colegio público no está otorgando una educación en colegios realmente buenos, porque sabemos, todos los días sale la noticia, se cayó un colegio, el colegio no tiene agua, los colegios públicos necesitan mucha mejora, no tienen techo, no tienen material didáctico, no tienen computadora, no, absolutamente nada. En la parte rural prácticamente eso está totalmente olvidado. Y es ahí un tema que realmente el gobierno central debería tomar en cuenta. Hay un programa que se llama Escuela o Colegios para el Bicentenario, en lo cual van a construir 75 colegios, de los cuales 60 de esos colegios lo van a construir en Lima. Volvemos otra vez a Lima nuevamente. Si lo que queremos es descentralizar, no sigamos construyendo en Lima, porque lo que va a hacer es traer más personas de provincias, dejando sus tierritas allá. No estoy en contra que vengan. Lo que pasa es que vienen aquí, viven una vida que no les corresponde. Más bien, descentralicemos, saquemos ese flujo de dinero que está concentrándose siempre en Lima y repartámonos hacia el interior, demos educación al interior, construyamos, porque al mismo tiempo tenemos que construir casas, tenemos que construir colegios. Entonces, van unidos. Como tenemos que construir colegios, le va a trabajo a las personas que están en estos momentos sin trabajo, que son gafiteros, carpinteros, a lo que estoy diciendo, el asunto
de la mano de obra, que tenemos mano de obra para construir. Tenemos grafiteros, construyamos colegios, y para construir colegios tiene que haber vereda, tiene que haber pistas, tiene que haber infraestructura. Entonces, ese es el tema que a mí me preocupa mucho. No están haciendo las cosas correctamente. Yo creo que no las hacen porque les conviene. Y disculpen que lo diga de esa manera. Pero creo que al gobierno le importa muchísimo tener un país no educado, ¿no? Cuanto menos educado tendrá un país, más subyugado lo tendrá, mejor lo va a poder dominar. Y eso todos lo sabemos que no va a ninguna parte. Entonces, el tema de descentralizar los colegios, 75 colegios, perfecto. Se van a gastar 3.000 millones de soles en ellos. 3.000 millones de soles en construir 75 colegios. Si dividimos va a salir a 40 millones de soles cada colegio para dar cabida a 122.000 estudiantes. Cada colegio va a tener alrededor de 1.400 estudiantes, o sea, colegio de 1.400 estudiantes. O sea, saquemos números. 3.000 millones de soles, o sea, prácticamente todo el presupuesto que le da al Ministerio de Vivienda y Construcción, todo el presupuesto, que son los 3.000 millones de soles que se lo da al Ministerio de Vivienda y Construcción, lo van a gastar en hacer 75 colegios. 60 de ellos lo van a poner en Lima. 15 lo van a hacer en provincias. Lo van a hacer 6 en Puno, 3 en Junín, 1 en Cajamarca, 1 en Lambayeque, 1 en el Callao, no me recuerdo, 1 en Puno, si no me equivoco. Pero en fin, son 15 colegios en provincias. En vez de ser al revés, hacer 60 colegios adentro, ¿no? Y ya menos colegios acá en Lima. O sea, a eso me refiero que, ¿cómo mejorar? Redistribuir ese presupuesto. Ganamos 2 veces, porque le vamos a dar trabajo a la gente que está en provincias construyendo más colegios allá adentro, en las provincias, le vamos a dar trabajo a esa gente, vamos a tener que construir carreteras que va a dar más trabajo, la gente va a tener mejor dinero, va a tener más dinero, mejor calidad de vida y va a poder tal vez hasta pagar por colegios públicos o privados, mejor dicho. O sea, incentivemos un poco la inversión privada en los colegios, porque por ende en el Perú tenemos esa, bueno, no voy a decir creencia, pero es que realmente sucede que los colegios privados, por una u otra razón, dan mejor educación que la educación pública, sin desmerecer el esfuerzo que hace. Hace poco hicimos un estudio de lo que podría ser, tal vez, reestructurar un poquito el presupuesto de educación, que es un tema bastante largo. Creo que en ese sentido sí es necesario poner manos a la obra en cuanto a reestructurar el presupuesto de educación. Porque hicimos un estudio y resolvimos que de los 30.000, porque cuando hicimos esto fue hace un par de años atrás, de los 30.000 millones de soles que tenía como presupuesto el Ministerio de Educación, la mitad se iba en sostener el sistema educativo y la otra mitad en burocracia. O sea, tener una cantidad excesiva de empleados, cantidad excesiva de oficinas e infraestructura para ellos. O sea, 15.000 millones de soles se van en burocracia. Si nosotros de soles es el presupuesto anual para el Ministerio de Vivienda, ¿se imaginan ustedes lo que se puede hacer con 15.000 millones de soles si erradicamos la burocracia que existe en el Ministerio de Educación? Yo creo que no hay que ser un genio para darse cuenta que aquí no creo que los que están ahorita en el Ministerio de Educación, en el gobierno, no se den cuenta, porque si no se dan cuenta tienen que volver al colegio, porque esto es suma y resta. Tengo acá 30.000 millones, estoy votando 15, pero si uso 15 para dar colegios, construir colegios en el interior, uso 15 en vez de 3, que es lo que estoy dando, voy a tener más capacidad para crear muchos más colegios, voy a poder pagar a profesores, voy a poder hacer muchas cosas, en vez de gastar en burocracia y mantener un montón de gente que absolutamente no hace nada, que solamente unos pasapapeles, porque nosotros sabemos que cuando vamos al Ministerio de Educación y cualquier otro ministerio, en un salón, en una sala hay 5 escritorios, uno le pasa el papel al otro para poner un sello, o poner un papel, o poner un clip, y se lo pasa al uno, se lo pasa al otro. Eso es una realidad nacional. Entonces, si queremos realmente cambiar el país, tenemos que tomar las cosas como deben ser. A medidas desesperadas, soluciones drásticas. Quitar esa burocracia del Ministerio de Educación, sacar a toda esa gente, que se vayan a su casa, o que trabajen en otros, que vayan a los colegios, se van a hacer en provincia, porque estoy seguro que muchos de ellos
que han venido, me imagino que muchos de ellos han venido de provincia porque tenemos una gran cantidad de gente que se regresan a sus provincias a trabajar en los colegios que se van a construir. O sea, es solamente distribuir a todos de otra forma. Esa es mi manera, eso es lo que quiero llegar a decir con este tema de cómo podemos solucionar el asunto este. Hay la redistribución del presupuesto aquí en el Perú es muy necesaria. No puede ser que el Ministerio de Vivienda tenga 18% y el Ministerio de Vivienda y Construcción tenga 1%, y quizá un poquito más. No es posible. Sencillamente no vamos a ir a ninguna parte.